Bueno, buen día. ¿Me escuchan? Me es raro a mí que me obligaron a ponerme. Yo estoy acostumbrado a la vieja usanza que es el micrófono. Pero bueno, tuve muchos comentarios hoy al verme en camisa. Mucha gente me dijo cosas lindas, por supuesto, pero sorprendidos. Pero no es tan sorprendente, quiero que lo sepan para los que no me ven en la semana. Yo vivo de lunes a viernes en zapatos y en camisa por mi trabajo, con lo cual los sábados y domingos evito por cualquier medio los zapatos y la camisa, pero hoy ameritaba estar así. Así que ese era el motivo para todos los que preguntaban. Allá Marcel me dijo, ni en tu casamiento te pusiste camisa. Pero bueno, no es tan así, no es tan así. Bueno, la verdad que para mí es un placer poder estar hoy hablando. Y me gustaría que hablemos, como dice el título, fortaleza en la adversidad, ¿no? Y vamos a hablar acerca de un pasaje que es muy popular, de hecho que citamos con mucha frecuencia nosotros en nuestro día a día seguramente, y estaba ubicado en Filipenses, ¿sí? Pero antes de hablar del texto puntualmente, me gustaría que veamos un poquito el contexto de la carta, cómo se da la carta a los filipenses. En primer lugar, entender que el apóstol Pablo ministró en Filipos durante su segundo viaje misionero y pasó suficiente tiempo allí como para fundar una iglesia. Mientras estuvo en Filipos, ¿estamos bien? Ahí está, se fue así. Fue encarcelado, y esto podemos verlo allí, como dice la cita, en Hechos 16, del 11 al 40, al cual no vamos a leer, pero se los dejo como referencia. Incluso esta visita se dio como resultado de una visión que había tenido Pablo mientras estaba en la ciudad de Troas, y unos versículos antes, allí en la cita que yo les dije, pueden ver esta referencia. De hecho, podemos decir que estos hechos del inicio del ministerio en Filipos de Pablo fue lo que dio después inicio a la difusión del Evangelio en Macedonia. La carta fue escrita por Pablo mientras se encontraba en prisión. De hecho, Pablo escribió 4 epístolas mientras estaba en prisión, y probablemente, de acuerdo a los comentaristas, Filipenses fue la última epístola que escribió en el año 61 o 62 después de Cristo, mientras él estaba en su arresto domiciliario en Roma. La carta a los filipenses fue llevada por Epafrodito, ya que él había ido a Roma justamente a entregar una ayuda financiera de la iglesia de Filipos. A diferencia de otras cartas, y hemos estudiado este año, el año pasado también, a diferencia de otras cartas donde Pablo tenía que escribir para atender una crisis, alguna situación particular, aquí lo hizo solo para expresar su aprecio, su afecto por todos los creyentes de Filipos, porque ellos estaban muy presentes en el ministerio de Pablo y eran de gran sostén con ayuda financiera. Durante toda la carta, Pablo anima a la iglesia de Filipos a practicar con alegría y unidad, y lo podemos ver reflejado en los 4 capítulos de Filipenses. El capítulo 1, como lo titulé ahí, la alegría de vivir por Cristo. El capítulo 2, la alegría de servir a Cristo en unidad. El capítulo 3, la alegría de conocer a Cristo. Y el capítulo 4, la alegría de descansar en Cristo. Veamos algunos textos de referencia allí. Filipenses 1 del 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Pero Filipenses también tiene un montón de versículos a los cuales nosotros hacemos referencia y de los cuales, como les dije anteriormente, citamos y tenemos muy presente, incluso muchos de ellos memorizamos. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hay un versículo más, que es el que vamos a hablar esta mañana, y que seguramente muchos también lo tenemos memorizado, que es el de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta mañana me gustaría que nos centremos en este texto puntualmente, pero me gustaría que leamos unos versículos antes, ¿sí? Desde el versículo 10 en adelante, allí va a aparecer la placa, dice, en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No os lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si bien este versículo es citado y lo tenemos muy frecuente en nuestra mente, muchas veces pasa que se malinterpreta, o al menos lo aplicamos mal o se aplica mal. No digo que todos, pero muchas veces lo usamos mal. De hecho, si leemos Filipenses solo el 4:13 sin tener en cuenta el contexto aisladamente, es posible entender por qué muchas personas toman este texto como si fuera un eslogan, ¿sí? Como si fuera un eslogan de superación personal o un cheque en blanco en donde puedo hacer cualquier cosa. Porque el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como si tuviéramos la licencia para hacer cualquier cosa, ¿no? No es que, un ejemplo práctico, todo lo puedo en Cristo, no por eso voy a ganar un partido, no por eso listo voy a empezar a perder peso, no por eso voy a conseguir un trabajo. O sea, fuera de contexto, este texto puede ser una inspiración espiritual, algún deseo personal o una ambición personal que tenemos, ¿no? Por eso es necesario entender el contexto y entender lo que no dice el texto, ¿sí? El texto, este versículo no es una promesa de que Dios le va a permitir a los creyentes hacer lo que quieran cuando lo deseen. En ningún momento dice eso el texto. Puse allí, Dios no es un genio esperando ayudar a los creyentes a alcanzar sus metas. Él no es una máquina expendedora en donde porque el pasaje dice todo lo puedo, me permite hacer cualquier cosa. Y a modo práctico, para todos los que lo conocen, no es que yo me levanto una mañana y digo, soy Messi, porque todo lo puedo y empiezo a jugar al fútbol bien. De hecho, los lunes más de uno me tiene que sufrir, ¿sí? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo esto sería sacar el versículo de contexto. Incluso muchas veces
sin tomar en cuenta el texto, nosotros caemos en la tentación de creer que podemos con todo, que las cosas podemos hacerlas por nuestros propios medios. Todo lo puedo hacer por medio del dinero, todo lo puedo hacer por medio de contactos, todo lo puedo hacer por el trabajo que tengo, por la posición que ocupo, todo lo puedo hacer porque tengo buena salud, todo lo puedo hacer por mis propios medios, todo lo puedo hacer yo puedo con todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, yo puedo, no necesito, yo puedo? Y aquí me pregunto, ¿no? Y muchas veces afirmo cuánto nos cuesta descansar verdaderamente en el Señor. Y no quiere decir que no necesitemos del dinero, que no necesitemos del trabajo, de la salud, o incluso de algún contacto que nos facilite un trámite. Todo lo contrario. Porque no vivimos vidas independientes, no somos invencibles. Necesitamos siempre algo más. Somos personas sociales, estamos en una comunidad, como acá en la iglesia. E incluso Pablo, unos versículos más adelante, menciona cómo necesitaba de los creyentes de Filipos de su ayuda y su sostén. No lo puse en la placa, pero se los voy a leer en Filipenses 4:18. Más adelante Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo recibió los regalos de los filipenses que enviaron por medio de Epafrodito y ahora él está abastecido. De hecho, Pablo en la carta agradece 3 veces, en 3 ocasiones agradece y muestra que necesitaba de la ayuda de ellos. Pero veamos lo que sí dice el texto. En este versículo Pablo revela el verdadero secreto de la confianza en Dios. El contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Las circunstancias siempre cambian, pero la satisfacción puede permanecer constante. Pablo menciona todas las situaciones en las que uno puede enfrentar con respecto a las provisiones materiales, como alimentos, ropa y recursos. En el texto que leímos, Pablo habla desde abundancia, desde un superávit, hasta el déficit extremo. La cantidad de provisión variará, pero su contentamiento en Cristo sigue siendo el mismo. Este contentamiento puede permanecer constante en cualquier circunstancia, debido a un secreto que Pablo aprendió. El versículo 12 da el contexto en el que se desarrolla este secreto y el versículo 13 finalmente revela el contenido del secreto. Pablo ha experimentado el poder de Cristo en los dones cotidianos y en las presiones de la vida diaria. Fíjense lo que dice nuevamente Filipenses 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las circunstancias no determinan nuestra satisfacción, o no deberían determinar nuestra satisfacción en Cristo. Nuestro contentamiento viene porque Cristo está con nosotros en cualquier circunstancia. Lo que no debemos perder es la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Él es quien permanecerá aunque todo desaparezca. Al vivir nuestra fe en obediencia a Cristo, podemos estar seguros que tenemos acceso al poder y a la presencia de Cristo, para que podamos permanecer contentos en Él. Muchas personas se acuerdan de Cristo cuando enfrentan dificultades, pero fácilmente muchas personas se olvidan de buscar a Cristo cuando están en un buen pasar. Los creyentes podemos permanecer contentos en Cristo porque confiamos en su poder. El poder y la presencia de Cristo abarca toda la gama de la existencia humana. De modo que no hay ningún lugar a donde podamos ir y no hay nada que podamos experimentar que pueda alejarnos del tierno
y fortalecedor abrazo de Cristo. Y de hecho Pablo muestra y era evidente su habilidad de contentarse cuando él padecía necesidad. Yo lo titulé Pablo, fortaleza en la adversidad, ¿no? Y tiene que ver con el título del mensaje. Todo cuando sea necesario, Pablo lo podía hacer. Al estar en Cristo, por la presencia del Espíritu de Cristo que mora en él y por la acción de dicho Espíritu mediante la fe, en vital unión y en íntima comunión con su Señor y Salvador. Fíjense lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para Pablo, la gracia de Cristo le basta y su potencia habita en él. Podemos verlo allí en 2 Corintios 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para Pablo, Cristo es el maravilloso ayudador y está a su lado para ser su fortalecedor. Fíjense estos dos versículos, 2 Timoteo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. 2 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor es para Pablo fuente de sabiduría, de ánimo y vigor que lo fortalece en todas sus necesidades, por lo cual él puede decir, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12. ¿Y a qué quiero llegar en esta mañana? ¿Cuál sería la conclusión de lo que estuvimos viendo? No sé cómo viniste esta mañana, estuvimos hablando durante el culto, e incluso antes del mensaje, orando por las necesidades. No sé cuál es tu situación particular. Quizás estás pasando un momento de necesidad, quizás estás en un momento de un buen pasar, en un momento de salud, alguna pérdida de un familiar, distintas situaciones en las cuales hoy nos presentamos en la casa del Señor, ¿no? Pero qué bueno sería ser como Pablo, ¿no? No importa la situación que nos encontremos, aprender a gozarnos en el Señor, aprender, como dice en 2 Corintios 12, bástate en mi gracia, sabiendo que el Señor es nuestro ayudador, Él es el que está siempre a nuestro lado, Él es el que nos fortalece. Y que nosotros también podamos poner en práctica esta preciosa declaración de fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en conexión con Juan 15:5, que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quizá vos nos estás visitando esta mañana, venís por primera vez, en búsqueda de respuestas. Bueno, Cristo es la respuesta. Él es quien puede llenar ese vacío, Él es quien nos da fuerzas, Él es el quien renueva nuestro aliento, pero debemos aprender a descansar en Él, porque Cristo fue el que un día tomó la cruz y Él se ocupó de ocupar nuestro lugar, sabiendo que somos pecadores, Él se entregó para que podamos ser salvos y tener vida eterna. Me gustaría contarles una situación particular que pasé hace unos años a modo de ejemplo. Yo sabía igual que esto me iba a pasar, ¿no? Que me iba a emocionar, pero dije, bueno, lo voy a contar igual, porque muchas veces hablamos, o pareciera que hablamos de la teoría, y es bueno ponerlo en contexto.
hace unos 13 años, más o menos. Noelia se va a enojar mucho con esto, pero quiero que lo sepan. El Señor me permitió vivir una enfermedad. O sea, yo tuve una enfermedad, es hepatitis C, para el que no la sabe, es una enfermedad crónica, es sanguínea. De hecho, es una enfermedad que no tratada te genera una enfermedad en el hígado, cáncer de hígado, e incluso sin tratarla hasta la muerte misma puede ser. Y obviamente que fue una noticia que como familia nos sorprendió, nadie la esperaba. Ni siquiera tenía síntomas, fue donando sangre, que me vengo a enterar un viernes, me llega una carta, ni siquiera un llamado, me llega una carta y me dice, me pongo a leer y me dice, usted no puede ser donante porque tiene una enfermedad. No decía más nada. A lo cual dijimos, ¿qué pasó? Entonces dijimos, hasta el lunes no voy a esperar, yo necesito respuestas. Me acuerdo que llamábamos al lugar y en el lugar nos decían, no te puedo decir nada. Venite el lunes que hablamos. No, ¿qué lunes? Yo necesito respuestas, necesito saber, bueno, venga mañana. Cuando voy al otro día me presento, obviamente fuimos con Noé, creo que vino mi suegro también, para tratar de entender. Y me acuerdo que, bueno, no voy a hablar mal de los médicos porque acá hay muchos médicos, pero los médicos, el médico me dijo, mirá, ¿tenés una enfermedad? Sí. ¿Te la puedo decir? No. Pero escúcheme, me mandan una carta, no me llaman. Bueno, quédese tranquilo, dice, que si fuera SIDA lo hubiésemos llamado. Ok, ¿y qué hago? No, tenemos que hacerle estudios, no le podemos decir nada hasta no repetir los estudios. Y fue difícil para la familia encima esperar, ¿no? Porque tuvimos que esperar el resultado que confirmara la hepatitis C que fue después. Obviamente fueron 2-3 años difíciles de tratamiento. Yo tuve que hacer 2 tratamientos porque uno no funcionó. Fue 6 pastillas diarias todos los días, uno inyectable en la panza semanal que me tenía que dar yo. Pérdida de peso, dolor corporal, fiebre. Había fines de semana que tenía que quedarme en la cama porque no podía, el cansancio, me sentía mal. Pero ahí el Señor me enseñó justamente esto, ¿no? Las circunstancias no determinan el contentamiento en el Señor. Y aprendí, como dice Pablo, bástate en mi gracia. ¿Fue difícil? Sí, claro. O sea, el que está hoy pasando una situación, sea de salud, sea de pérdida de trabajo, sea cualquier circunstancia, es difícil transitarlo. Pero qué bueno es que podamos entender, como dice el título de este mensaje, fortaleza en la adversidad. Es difícil ponerlo en práctica en medio de circunstancias, ¿no? Pero entender que las circunstancias no determinan el contentamiento. Espero que esta mañana podamos irnos con este pasaje, ¿no? El de Filipenses 4:13 y el de Juan 15:5. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque separado de Él, nada podemos hacer. Oramos. Señor, gracias por este día, gracias porque vos hablas a nuestras vidas, Señor. Queremos aprender a contentarnos en vos, Señor, no importa cuál sea la circunstancia que estemos atravesando, sea personal, familiar, de trabajo, de salud. Señor, te pedimos que podamos confiar en vos, podamos saber que todo podemos en vos, Señor, porque vos sos el que nos fortalece, Señor, porque separado de vos nada podemos hacer. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos acompañes en esta semana. En tu nombre, amén.